En esta primera sección, que son las generalidades fundamentales de las matemáticas, hablaremos de las nociones preliminares del álgebra. Aquí tenemos unos objetivos que tratar, muy cortico, de clasificar los números. Segundo, evaluar expresiones numéricas y trabajar con las propiedades de los números reales. Esos serían nuestros objetivos en esta primera sección. Como les había comentado, cuando nosotros trabajamos las matemáticas o los conceptos algebraicos, lo primero que hay que tener claridad son los números, la estructura o el orden jerárquico de estos números. Hablaremos de los números reales. En estos acrónimos que les estoy presentando, que la primera naturaleza que tenemos de los números son los números naturales. En su segundo orden, los números enteros, que se están representando con su acrónimo, con la Z. En tercer orden, los números reales, con el acrónimo Q. Y por último, tenemos los números irracionales, que está representada por la letra Q, con los apóstrofe, o muchos autores trabajan también la forma de la I mayúscula, para representar los números irracionales. Como bien todos sabemos, los números naturales representan o están formados por el número 1, el número 2, el número 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Esa es la naturaleza de los números. En su orden tenemos los enteros, que va del conjunto de los números infinitos, entre menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y el 0. El 0 está clasificado en esta parte fundamental de los números enteros y todos los naturales, es decir, todos esos números positivos, que es el 1, el 2, el 3, el 4, más infinito. Los números reales, también como hacen parte de ellos los racionales, tenemos una connotación importantísima algebraica que se lee x tal que x, base igual, a sobre b, donde a y b pertenecen a los enteros y b debe ser diferente de 0. Esa es la connotación importantísima porque no hay o todavía no se ha comprobado que cualquier número dividido por 0 es factible. No, siempre la solución va a dar como resultado un error. Y por último tenemos los números irracionales, que tenemos la entidad de Euler, las raíces negativas y el famoso número pi, ¿sí? Que es lo que tenemos que tener presente en esta clasificación de los números reales. ¿Cómo nosotros podemos evaluar expresiones numéricas? Cuando nosotros nos enfrentamos a unas operaciones y para poderla evaluar algebraicamente, esto consiste en sustituir los valores proporcionados de las variables para encontrar el valor numérico de la expresión. Es importante considerar que al evaluar una expresión algebraica, algunos de los siguientes conceptos hay que tener muy claro, que son las leyes de los signos. Entonces, en esa forma de las expresiones numéricas, existen unas leyes, tanto para la suma como para la resta, la multiplicación y la división. Cuando nosotros sumamos o restamos, el concepto del resultado va a depender del número mayor. Es decir, si yo tengo un número que es positivo y tengo otro número que es negativo, la ley me permite observar a mí que cada elemento tiene dos signos, tiene un signo positivo y un signo negativo, y esto va a depender directamente del número mayor. En este ejemplo que tengo 4, damos a entender que ese más que tiene el coeficiente 4 o el número 4 menos 2, fíjense que acá tenemos el resultado que es positivo, porque el 4 es mayor que el 2. Como su signo es positivo,
prevalece el número del mayor. Esa es la operación y eso es lo que uno conoce en las operaciones de resta y suma de las matemáticas. Cuando son signos iguales se suman. Por ejemplo, al decir menos y menos, el resultado sería menos. Por ejemplo, menos 4 menos 2, como los coeficientes o los números tienen su signo negativo, el resultado es negativo. Solamente se suman. ¿Sí? Para el efecto de la multiplicación y la división, la multiplicación de números con signo diferente da como resultado negativo. Acá sí es importante cuando estamos trabajando multiplicación y multiplicación en unas operaciones algebraicas. Por ejemplo, al multiplicar más por menos, el resultado es menos. 4 por menos 2 me daría menos 8. Menos por menos, el resultado es más. Menos 4 por menos 2, el resultado vendría siendo 8. Y para la división, digamos que menos entre más me daría menos. 4 menos 2, el resultado sería menos 2. O menos entre menos me daría más. Por ejemplo, menos 4 entre menos 2, el resultado es 2. Esto es un repaso que nosotros tenemos para poder entrar en detalle a los fundamentos de la matemática financiera. Cuando nosotros tenemos en cualquier operación, lo primero que tenemos que tener muy claro es el planteamiento de las operaciones verbales para hacer las expresiones algebraicas. Es decir, yo tengo que tener unas instrucciones. Primero tengo que leer muy bien y analizar el problema que se me está presentando a mí. ¿Sí? Y en el segundo proceso es resolver la evaluación de las expresiones algebraicas considerando algunos de los conceptos de signos. Es muy importante que en el álgebra vamos a hacer una combinación de números y letras. En aritmética, para poder representar un número, lo tenemos que escribir. En este ejemplo muy sencillo, el inciso que tiene el valor de la expresión 2x menos 3y sobre 2, donde me están dando un valor para la variable x que es igual a menos 4 y para y a 2. Es decir, que cuando yo voy a hacer estas operaciones, lo único que tengo que reemplazarlo donde me encuentro, o sea, 2 menos 4 menos 3 por 2. Acá tengo las operaciones teniendo en cuenta que estamos bajo la operación de los signos en la multiplicación. Entonces al multiplicar 2 por menos 4 me daría menos 8. Y menos 3 por 2 me daría menos 6. Entonces, al sumar estos dos números que tienen el mismo signo, me daría menos. O sea, menos 8 menos 6, el resultado sería menos 14. Como la expresión tengo en el numerador una variable y en el denominador tengo un número, ¿sí? Y acá lo único que hago es dejarlo tal cual como está, porque no tiene variable. Entonces, al dividir este término, que es una fracción, menos 4 entre menos 2, el resultado vendría siendo menos 7. En esta orientación acá, digamos que el resultado que vamos a realizar nosotros, nos damos cuenta que la respuesta sería C, que sería menos 7. Fíjense que es muy importante recordar estas leyes para no tener inconvenientes cuando estemos trabajando operaciones bajo los conceptos de la matemática financiera. A la orientación que voy de estos ejercicios que trabajamos usando el orden de las operaciones para evaluar expresiones numéricas. Recordemos que una expresión numérica es una expresión que tiene números y operaciones. Vamos a revisar otro ejemplo que tenemos acá. Por lógica, nosotros podemos decir que 2 más 3 por 5, ¿sí? Es una expresión y lo podemos realizar rápidamente. Entonces uno dice 2 más 3 serían 5.